¿Por qué? Porque nosotros los humanos tenemos, o sea, los mamíferos en general, tenemos un orden. Si bien nuestro metabolismo permite la interconexión, como ustedes ahora que ya vimos luego en lípidos, podemos interconectar algunas rutas metabólicas, ¿verdad? Por lo general se cumplen, o sea, las rutas que se utilizan se las puede estudiar secuencialmente, como así nosotros, como estamos estudiando, ¿verdad? Ustedes terminaron hidratos de carbono, terminaron lípidos, la clase pasada vimos cómo se degradan las purinas, que son entre los derivados del nitrógeno que tienen anillos, son los más importantes, ¿verdad? Purinas y pirimidinas. Y esas son las rutas metabólicas, ¿verdad? Ahí lo que ustedes tienen que, no hace falta que se sepan todo de memoria. Ustedes lo que tienen que saber son los puntos clave. Porque en esos puntos clave justamente es donde ustedes tienen que solicitar los análisis para poder entender qué es lo que le pasa al paciente. Y en la actualidad todo lo que es el diagnóstico verdadero, vamos a decir, ¿verdad? Porque ustedes hacen, con los signos y síntomas del paciente, ustedes hacen lo que se llama diagnóstico presuntivo, lo que ustedes creen que el paciente tiene, ¿verdad? Si es del área infecciosa, tienen que encontrar el agente causal, ¿verdad? De la infección. Y si es del área metabólica, ustedes tienen que encontrar en qué punto está el fallo. Y es ahí donde ustedes tienen que, vamos a decir, poner sus conocimientos de bioquímica y decir, bueno, en esta ruta metabólica está el problema, en esta otra, y ahí analizar. Y para poder saber eso es donde ustedes tienen que intervenir con los análisis, ¿verdad? Para poder saber qué parte es lo que está mal. Entonces, tener en cuenta estos detalles, ¿verdad? Punto uno, siempre todas las rutas metabólicas que ustedes están estudiando tienen un precursor, que es la molécula que inicia todo. Tenemos también productos, y acá sí hay una variedad. Puede haber varios productos, puede haber un producto, y también tenemos una serie de moléculas que están en el medio, que son los metabolitos, ¿verdad? Y las rutas tienen varios nombres, ¿verdad? Pueden ser convergentes, divergentes, etcétera. Eso vamos a ver ahora. Esta ruta, por ejemplo, que ustedes le reconocen, ¿verdad? ¿Cuál sería vamos a decir, el sustrato inicial? ¿Cuál sería? O cómo le podemos decir nuestro precursor metabólico? ¿Cuál sería de esta ruta metabólica? La glucosa, ¿verdad? ¿Cuál sería el producto de esta ruta metabólica? Dos moléculas de piruvato. Pero también tenemos que tener en cuenta que parten de esta ruta ATP y NADH, ¿verdad? O sea, son también productos obtenidos en esta ruta metabólica, ¿verdad? Y todo lo que está ahí en negro serían los metabolitos intermediarios. La glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, etcétera, etcétera. Hasta el fosfonol piruvato. Esos son los metabolitos. Entonces, no se olviden, cuando apliquen estas nomenclaturas, acuérdense, está el sustrato inicial, el producto final. La mayoría de las veces nosotros tomamos como producto final el último producto de la cadena de reacciones, ¿verdad? Pero no se olviden los productos que van saliendo intermediarios, ¿verdad? El ATP, el NADH en este caso. Bueno, ¿qué función tiene el metabolismo, verdad? Lo primero que pensamos siempre es obtener energía, ¿verdad? Porque prácticamente toda nuestra vida celular y metabólica se basa en la obtención de energía, o si no, no vamos a sobrevivir, ¿verdad? El otro punto que tenemos que tener en cuenta es que para sobrevivir, aparte de la energía, nosotros necesitamos estructura, o sea, nuestras células necesitan soporte, necesitan comunicarse. Entonces de ahí viene la síntesis, que nosotros le decimos anabolismo, ¿verdad? La síntesis es súper importante porque todos los días de nuestra vida, todas nuestras células producen algo. Sí o sí, algo producen.
o producen una proteína, o ensamblan un lípido, o hacen una, qué sé yo, un neurotransmisor, etcétera, etcétera. Así que no solamente la obtención de energía, sino la producción también es parte de la vida de la célula. Y por supuesto ahí sí, ¿verdad? Polimerizar precursores a partir de los monómeros, sintetizar y degradar moléculas, etcétera, etcétera. Eso es parte de la vida de cualquier célula humana y X célula también, ¿verdad? Ustedes que están dando bacterias también hacemos eso, hacen las bacterias. Bueno, características del metabolismo. Las reacciones bioquímicas son muchas, pero relativamente pocas son las relevantes y esas son las que ustedes tienen que aprender. Las que van a aplicar después en el hospital, la que llega al paciente, ustedes le van a decir, bueno, te vas a hacer tal molécula y vamos a ver qué tal está. Las rutas centrales metabólicas son pocas porque todas se interconectan y ahí es donde ustedes tienen que aprender la interconexión. ¿Estamos? Después, las moléculas importantes son aproximadamente 100, alrededor de 100, las que podemos considerar así bien críticas. Las otras, las intermediarias, no vamos a estar estudiando, si no nos vamos a volver locos, ¿verdad? Y todas las rutas se regulan de manera similar. Y este es un esquema general en donde sabemos que los que inician el proceso, ¿verdad? Los que inician el proceso son los autótrofos, las plantas fotosintéticas, ¿verdad? Ellas tienen, ¿se acuerdan? Este organelo que se llama cloroplasto, que nosotros no tenemos, y pueden transformar el carbono inorgánico en carbono orgánico. Si bien nosotros podemos también tener algunas pequeñas reacciones así. A ver si me citan, por ejemplo, una reacción del cuerpo humano, bueno, que genera la captación de anhídrido carbónico de algún lado para ser parte de una molécula orgánica. ¿No se acuerdan? Yo no, profe. Bueno, vamos a recordar un poquitito. Para la síntesis de ácidos grasos, por ejemplo, ¿se acuerdan que necesitamos obtener malonil para enganchar? Y primero captamos anhídrido carbónico, después le dejamos libre al anhídrido carbónico. Esas son una de las pocas reacciones que nosotros podemos hacer eh, como células, ¿verdad? A ver, esquema general. Acá, por ejemplo, ¿ven? Acá tengo bicarbonato, que es como tener anhídrido carbónico hidratado, ¿verdad? El bicarbonato, ¿se acuerdan? Acá está la biotina, la proteína fijadora de biotina, se une y le traslada al acetil para convertirle en malonil. Esta, por ejemplo, es una de las reacciones químicas muy pocas que el cuerpo humano es capaz de utilizar un compuesto inorgánico y transformarlo en orgánico. Pero un ratito nomás se queda como malonil, después ya se libera otra vez el CO2, ¿se dan cuenta acá? Esa es una reacción. Y la otra podría ser, por ejemplo, cuando tenemos el catabolismo de los ácidos grasos Eso era y lipogénesis, tenemos, profe. ¿cómo? Lipogénesis era. El anterior es lipogénesis, exactamente. Y este es lipólisis, exactamente. Como malonil coenzima, no. Pero como malonato lo que sale. Oxalato, fumarato, malato, ahí sí. Pero no como malonil coenzima A. Acá este es el que va a entrar en el ciclo de Krebs, succinil coenzima A. ¿Y de dónde viene? Viene que cuando yo tengo un ácido graso impar y yo corto
En la beta oxidación 2, 2, 2, 2, 2 y me queda un fragmentito de 3. Y este pequeño fragmento que es propionil es el que adquiere anhídrido carbónico, es bicarbonato, ¿verdad? Para convertirse en malonil, metilmalonil, que a su vez se va a convertir en succinil. Este sí entra en el ciclo de Krebs. ¿Se entiende? Y justamente, ¿cierto, doctora? Esto sería lipólisis, el anterior sería lipogénesis, totalmente. Eso sí nosotros hacemos, pero no como las plantas autótrofas que ellas toman luego. No sé si conocen, el ciclo de Calvin se llama, en donde se toma anhídrido carbónico del ambiente y se va transformando en, en glucosa, ¿verdad? Calvin. Concepto, Calvin. Así como Calvin Klein. Bueno, a ver. Ciclo de Calvin. Este es el ciclo en donde utilizan, ¿verdad? Eh, las plantas en sus cloroplastos, ¿ven? Y ahí van realizando los ciclos para poder, gracias a la energía que le da los fotones de la luz solar, ellos pueden hacer los cambios y obtener finalmente azúcares acá, que son los azúcares que depende de la planta, ¿verdad? Puede ser fructosa, puede ser glucosa, que es lo más común. Esos hacen estas plantitas, nosotros no. Nosotros consumimos las plantas con todas sus variantes y también consumimos fragmentos animales, ¿verdad? La carne. Y nosotros liberamos anhídrido carbónico. Ese es el ciclo natural, ¿verdad? Del movimiento energético en los seres vivos. Y por supuesto, no se olviden, tenemos totalmente opuestos son los procesos catabólicos y anabólicos, ¿verdad? Pero los dos se producen al mismo tiempo. ¿Y eso cómo se llama? Cuando el anabolismo y el catabolismo se producen al mismo tiempo. A Pero ver, al final era doctor. algo de ¿De anfi, no sé qué. Sí, anfibólico, Anfibolismo. exactamente. Cítenme una ruta metabólica anfibólica que ya estudiaron ustedes. Y yo sé que ya estudiaron, voy a rendir. El ciclo de Krebs, sí. El ciclo de Krebs. Ah, sí, pero no porque sea cerrado, sino porque realiza anabolismo y catabolismo al mismo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, esta ruta metabólica es anabólica, anfibólica o catabólica. Y catabólica es, pero es reversible. Catabólica, exactamente. Si voy a mirar el producto final, pero yo estoy hablando de la glicólisis. La reversibilidad sería la gluconeogénesis. O sea, la gluconeogénesis. Porque tenemos partes irreversibles, exactamente. Hay partes irreversibles. En realidad, lo que hace la gluconeogénesis es cambiar, ¿qué cosa? Las enzimas. Entonces, aplica en estos puntos de quiebre, que sería de fosfonal piruvato a piruvato, ¿verdad? De glucosa a glucosa 6 fosfato y de fructosa a 1,6 bifosfato. En estos puntos aplicar las enzimas reversibles que hacen que se invierta el proceso. En estas que son reversibles no hay problema, pueden participar las mismas enzimas. ¿Se entiende? O sea, si decimos glicólisis, va a ser un proceso catabólico. Y si digo gluconeogénesis, ¿qué va a ser?
Anabólico, muy bien, porque vamos a sintetizar glucosa, exactamente. Muy bien. Entonces, el catabolismo y el anabolismo, cada uno tiene vamos a decir, su norte. El catabolismo es degradar, ¿verdad? Por lo general, nuestras células aplican sistemas oxidativos, o sea, nosotros oxidamos. Y eso es normal, ¿verdad? De hecho, el envejecimiento celular se basa en la oxidación, oxidamos. Y algunos pequeños restitos que suelen quedar pueden convertirse en un problema y sí, lastimosamente pueden ser un problema, ¿verdad? La parte oxidativa. Pero bueno, en fin, tenemos también antioxidantes para tratar de compensar. Y por lo general, todo lo que termina en lisis, glucogenolisis, lipólisis, ¿verdad? Son procesos catabólicos. Y todo lo que termina en génesis es anabólico. Gluconeogénesis, glucogenogénesis, lipogénesis, esos son todos procesos de síntesis. Y lo básico, ¿verdad? Si yo degrado, obtengo energía. Si yo construyo, uso energía. Entonces, ahí más o menos está la compensación del ATP, ¿verdad? Y es si van a calcular, porque muchísima gente conozco que calcula sus calorías, es un estrés, pero es así. Hay gente que te calcula las calorías que está usando todos los días. No sé cómo el tema, pero todos los días calcula, ¿verdad? Y bueno, en otros países es muy común, por ejemplo, en Estados Unidos es re común porque vos tenés eh, una etiqueta, la etiqueta nutricional de los alimentos te trae toda la información, porque ellos, si le pillan que tiene una información falsa o que es algo, no sé, la multa al siglo y le pueden cerrar la empresa incluso, ¿verdad? Cosa que no es acá. Acá a veces, por ejemplo, vamos a suponer, justamente el otro día compré un dulce de guayaba que era así en pan, ¿verdad? Así como para comer con queso, ¿verdad? Y nada no decía, solamente el pan de dulce de guayaba y la etiqueta con el nombre y nada más, la dirección de la empresa, nada más. Y eso está re mal. Yo conozco la empresa, por eso compro esos productos porque sé que bien trabajan, pero ¿qué confianza nos puede dar? En cambio, en otros países no va luego a salir al comercio si no tiene toda la información, incluidas las calorías por cada 100 gramos o también referidas a la ración diaria requerida de ese producto. ¿Se entiende? Entonces es fácil calcular las calorías que uno necesita, por ejemplo. Sabemos bien que para cada rango etario tenemos calorías destinadas, ¿verdad? ¿Cuál es el promedio de calorías que necesita una persona adulta? Aproximadamente 60 kilos, 1,70 estatura, sano, más o menos. Profe, yo tenía entendido que el metabolismo basal era como 1300. Basal, sí, no, pero para hacer sus actividades. No Después, suponer aparte que de vas a ella, levantar, todo. 1700 no, poquísimo, es 1,700. y 2000 por ahí, 2000, entonces. 2000, 2.500. 2.500 para 2500. una persona sana, no sedentaria, que va a caminar, que va a hacer ejercicios, a 2.500. Y de a partir de ahí voy a empezar a disminuir. Me acuerdo bien, esa vez que yo me fui a hacer dieta en este instituto, me dijeron que iba a reducir. Yo comía más de 3.000 calorías por día, ¿verdad? Y agarran y me ponen 800 calorías por día. No sé cómo les explico. ¿Qué les parece que me pasó? Y aparte de una crisis, bajaste de peso, profe. Exactamente, doctor. Así mismo, aparte de la crisis, yo me agarraba por las paredes, no sé cómo le explico, me moría de hambre, así nomás. Lógico que si te moría de hambre va a adelgazar, pero obvio que va a adelgazar, ahí no coma nomás. Yo en serio le digo, prefería no comer a comer esa cosa espantosa de clara de huevo, eso. ¡Buah! Dios mío, era una locura. Lógico que va a adelgazar. Así que, como dijo, tanto me reí una vez
un papá del colegio de mi hija dijo, se estaban playando ahí que las calorías, que no sé qué cosa. Dijo, Dios mío, todo es matemática, él dijo. Si vos consumís menos calorías de lo que necesitas, obvio que vas a adelgazar. Y así tal cual dijo ese señor. Era lo más sensato que escuché hablarle a alguien alguna vez. Así nomás. Pero para eso uno necesita calcular las calorías. Y de ahí viene el otro tema. De esas calorías, ¿cuántas tienen que ser absorbibles? ¿Cuántas tienen que ser, bueno, dije mal, absorbibles? Sí, absorbes es el que te aporta energía. El que no absorbes no te aporta energía o calorías, ¿verdad? No te aporta. La célula mide en formato ATP la energía. Nosotros, para poder traspasar eso a una forma contable, que son números, nosotros proponemos el uso de calorías. O sea, el mundo, la FAO, ¿verdad? La FAO es el organismo que se encarga de regular todo lo que es alimento, ¿verdad? Y ellos te dicen calorías. Entonces vos calculás en calorías, pero la célula no usa calorías, la célula usa ATP, GTP, UTP, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos lo siguiente. Energéticamente hablando, sí o sí necesitamos nutrientes, no hay caso, sí o sí. ¿Qué es lo que yo uso de los nutrientes? Si voy a hacer oxidación, que en realidad son reacciones de óxido-reducción, lo que necesito son electrones y protones, eso es lo que necesito. Y eso es lo que hacemos a lo largo de los procesos catabólicos. Por ejemplo, extraemos electrones y protones. En el caso de la glicólisis, ¿quién lleva? El NADH. Él transporta electrones y protones hasta la cadena transportadora de electrones. Eso es lo que hace. En pocas palabras, le succionamos a los nutrientes electrones y protones. Eso es lo que hacemos. De todas las moléculas que consumimos, ahí vieron la cantidad de aporte que me da los lípidos, porque da muchos acetilos, ¿verdad? Los triglicéridos. La glucosa, fructosa, galactosa me dan también rutas que conllevan a la glicólisis, por lo tanto aportan a la glicólisis. Esos son los puntos que ustedes tienen que analizar, ¿verdad? Si alguno de ustedes se va a dedicar a la medicina preventiva, por ejemplo, a la medicina ortomolecular, etcétera, ¿verdad? Que maneja muchas estas cosas, incluso la medicina deportiva, tienen que manejar calorías, ¿verdad? Y de esas calorías ustedes tienen que saber cuánto tiene que ir de proteínas, cuánto tiene que ir de hidratos de carbono, de lípidos, ¿verdad? Porque cada fisiología es diferente. Yo, por ejemplo, ya estoy en la menopausia, entonces a mí yo tengo que consumir alimentos que me hagan sentir bien con todos estos procesos de cambios fisiológicos, pero que también me mantengan correctamente, ¿verdad? O sea, tengo que consumir buenos aminoácidos para mis proteínas, buenos ácidos grasos para poder reemplazar mi ácido saturado, ¿se entiende? Hello. Se fueron. Ah, bueno, están ahí. Yo pensé que ya se fueron de paseo ustedes. Sí, quería saber nomás si se entendió que ustedes tienen que manejar el tema de las calorías para poder entender qué tipo de alimentos le van a dar a sus pacientes, etcétera. Si bien ustedes obviamente van a tener el apoyo de un nutricionista, ¿verdad? Pero el médico tiene que saber, así nomás, tienen que saber. Esa es la verdad de las cosas. Y yo lamento que en las carreras de nutrición no se estudie bien bioquímica. En todas las carreras de nutrición no le dan mucha importancia a bioquímica y es lo que más ellos tienen que saber. Lo que más tienen que dominar bioquímica. Y esto es un tema porque las mallas curriculares luego no ponen tantas horas. Una pena. Y ustedes ni hablar. ¿Por qué? Porque ahora todo el diagnóstico es así, moléculas. En fin. Bueno, ahí tenemos un esquema general del metabolismo donde ustedes ya estudiaron todo lo que es la vía de los hidratos de carbono, ¿verdad? La vía de los lípidos, la vía de los ácidos nucleicos con los nucleótidos y la semana que viene van a empezar con proteínas y ahí vamos a completar
¿Qué le falta a este? Lo que vamos a dar nosotros la semana que viene, que son hormonas. Porque el metabolismo de las hormonas también influye. Si bien las hormonas necesitan de proteínas y de lípidos, forma parte de nuestro esquema. Y las vitaminas, las que entran todos los metabolismos que dimos, le estudiamos las vitaminas, sí o sí. Ahí ya salió, sí que es inestable. ¿Me escuchan ustedes? Sí, voy a Sí, ver profe. si puedo colocar el cable este. Esperen un ratito. Es que mi computadora anda con Wi-Fi nomás, no tiene, ya no trae las entradas, las computadoras actuales del el internet por cable. Todo es Wi-Fi. Bueno, ahí va a conectar, vamos a ver si se estabiliza un poco más. Bueno, entonces, y esto es, atiendan que bien acá. Me van a prestar bien atención y van a atender, porque esto es lo que justamente yo estaba hablando con el doctor. Hay algo acá que ustedes tienen que dominar. Bueno, ¿para qué sirve? Ya saben, ¿verdad? O sea, una regulación, si yo digo voy a regular algo, obviamente es que quiero hacer o que sea más rápido o que sea más despacio, o que dé más productos o menos productos. Eso es una regulación. Ahora, el cómo es el tema. ¿Cómo yo regulo el metabolismo de una persona? En primer lugar, vamos a lo más chiquitito, lo que se llama regulación alostérica. Y eso ustedes dieron en enzimas. ¿Qué afecta a una enzima? A ver, díganme ustedes. Quiero 5 factores que afectan a una enzima. Ahora mismo quiero que me digan. A ver, 5 factores que afectan a una enzima. Yo hace un rato les dije uno. La temperatura, ¿no? A ver, doctores. Que yo le dije hace un ratito, los médicos Temperatura. nunca piden el análisis, bla, bla, bla. Muy bien, temperatura, excelente. Después, ¿qué más? pH. Concentración, profe, pH. pH, después, a ver, y dijimos temperatura, pH, concentración Sustrato. de sustratos, muy bien. Concentración de productos. Podría ser Y la fuerza, profe. Fuerzas iónicas. puede ser que, pero puedes resumir en pH eso también. Algo muy importante, cofactores. Cofactores. Vos podés regular. Y ahí entran justamente los iones, ¿verdad? ¿Cuáles son? Recién les dije yo, ¿cuál era un cofactor muy importante que los médicos no suelen medir en los diabéticos? Magnesio, profe. Magnesio, muy bien, doctor. Eso es lo que ustedes tienen que ver. ¿Cómo se regulan las enzimas? Si yo no tengo un cofactor, pues esa pobre enzima no va a poder hacer su trabajo. Por más que yo le llene al paciente, compra esta vitamina, tomate la otra, el aminoácido, prepárate un batido de no sé qué cosa. Fantástico, pero si el pobre no tiene la enzima, pues esa ruta no va a funcionar. Y eso se llama regulación alostérica. Y la regulación alostérica, atiendan que bien, porque en farmacología, o sea, las tendencias farmacológicas desde hace un tiempo ya son actuar sobre las enzimas. ¿Verdad? Una que seguro conocen, les voy a mostrar a ver si me dicen si conocen o no este. A ver. A este le conocen al alopurinol. Nunca escucharon hablar. Las personas que tienen
Yo escuché, profe, Ya dijo que era la gota. Una enfermedad que se produce por el exceso de ácido úrico. Sí. Y es exceso nomás, tiene que ocurrir algo más. Yo tengo exceso en dónde. Exacto, se deposita en el líquido sinovial, ¿verdad? Cuando viene esa persona, así como vimos en la clase pasada, esas fotos terribles de las articulaciones todas deformes, viene y ¿qué le dice el médico? Obviamente vas a hacer dieta, vas a tomar mucha agua, vas a hacer ejercicio cuando pueda, ¿verdad? Te vas a movilizar para tratar de bajar tus niveles y utilizar, activar otra vez todo el hígado. ¿Y qué le da el médico? Le da un inhibidor de la xantina oxidasa y ahí yo estoy regulándole a la enzima. Esa es una manera de regular este metabolismo, o sea, le estoy bloqueando. ¿Se acuerdan que la xantina era un punto intermedio entre lo que venía de la hipoxantina, que venía de la adenina y la guanina, ¿verdad? Para convertirse en ácido úrico. Entonces le voy a bloquear a esta enzima. Le voy a dar un inhibidor, acá está. Inhibición de la xantina oxidasa. ¿Se entiende, doctores? Esos son mecanismos de regulación y se llama regulación alostérica cuando yo actúo directamente sobre la enzima. ¿Ok? Bueno, después tenemos el otro, la regulación hormonal. Y aquí nomás ya tienen uno ustedes. Esta imagen. ¿Qué dice acá? Hormona, ¿verdad? Hormona. ¿Quién era la hormona que estimula la lipólisis? ¿O cuál es la hormona? Muy bien, el glucagón. ¿Y está afectando o no finalmente a la enzima lipasa? Sí le afecta. Entonces, esta es otra forma de regular a través de señales que solamente forman parte de los seres pluricelulares, o sea, nosotros. ¿Por qué? Porque yo tengo un órgano situado, qué sé yo, en mi cerebro, allá, hipotálamo, hipófisis, y tengo otro órgano situado lejos, una glándula, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a comunicar eso? A través de lo que se llama comunicación intercelular. Y esa es la otra forma de regular el metabolismo. Se llama regulación hormonal. Y acá entran todas las hormonas. Por eso es que cuando una persona adelgaza demasiado o engorda demasiado, siempre se dice que hay un factor hormonal, ¿verdad? Porque sí sabemos que las hormonas hacen efectos tanto para acelerar el metabolismo como para hacer detrimento en el metabolismo. Y eso, no sé si ya llegaron a endocrino-fisiología. Estamos dando Todavía. ahora, ¿no? ahora Cuando lleguen, Ahora empezamos con él. fíjense, van a empezar dentro de poco, ¿verdad? Fíjense cómo actúa. Todas esas variaciones que hace T3, T4, qué sé yo, mismo las hormonas de los caracteres sexuales secundarios, ¿verdad? Estrógenos, testosterona, cómo aumentan el metabolismo o cómo disminuyen. Y ahí le tenemos el típico caso de la persona que es hipertiroidea y la persona que es hipotiroidea. El hipertiroideo es delgadito, acelerado, suda mucho, se agita, porque tiene tantas hormonas que estimula demasiado su metabolismo y gasta su reserva. En cambio, el hipotiroideo no tiene esa estimulación, entonces tiende a retener productos, como por ejemplo los lípidos, y engorda. Pero acuérdense, famoso hipo. Ah, hiper es el primero, el que desgasta demasiado rápido su energía. Hipotiroideo es el que no tiene tanta cantidad, no tiene una buena producción, que es normal con la edad. Yo, por ejemplo, toda la mañana tomo T3, T4, todas las mañanas. ¿Y porque ya soy viejita ya? Y tengo que regular. Y una vez probé, me hice la ídola y probé una semana. Casi morí el fin de semana. Demasiado mal me sentía, cansadísima. No podía ni levantar el brazo. Y ahí volví a tomar sin problema. Quiere decir que mi tiroides ya, doy COVID, ya no produce más la cantidad que tenía que producir. ¿Se entiende? Eso es
súper normal con el paso de los años, ¿verdad? Pero ustedes tienen que conocer. Así que el que haga en el futuro como especialidad endocrinología, realmente otra vez tienen que hacer subespecialidades. Normalmente el endocrinólogo, por lo general, en Paraguay hacen diabetes, ¿verdad? Por el tema de la insulina. Por lo general hacen eh, diabetología, pero hay muchísimos otros desórdenes que afectan enzimas. ¿Y por qué? Y porque tienen la desregulación hormonal. Y bueno, y después está el otro, la madre de todas las regulaciones, que es la regulación genética. La característica cariotípica de cada individuo es única. Si yo tengo un fallo en la producción de una enzima y pues tengo ese fallo, ya no hay caso de volver atrás. ¿Se entiende? Eso es universal, imposible luego de cambiar. ¿Se entienden los tres niveles? Sí, profe. Entonces sería regulación alostérica, regulación hormonal y regulación genética, profe. Así mismo. Y cada Ok. uno con su historia, ¿verdad? Alostérico tenés muchísimos. Hormonal, ya van a estudiar ustedes en fisio la cantidad de hormonas que afectan el metabolismo. Y la genética, que es ya nuestra impronta, ¿verdad? Eso no podemos cambiar. Aunque se está estudiando algunas formas de cambio que está haciendo esta bioquímica Frances Hamilton, que ganó el premio Nobel ahora en el 2019. Ella es la que está haciendo estudios para hacer justamente cambios en las rutas metabólicas para poder ayudarle a las personas que tienen trastornos genéticos. Y las que no tienen también, ¿verdad? Por deterioro de los años, etcétera. Bueno, y acá simplemente para citar, no se olviden que cada compartimiento celular tiene su propio set de enzimas y cada uno se especializa en algo, ¿verdad? El núcleo tiene sus propias enzimas, retículo endoplásmico, usted tiene ahí sus sectores rugoso y liso, los propios ribosomas para la síntesis, el aparato de Golgi ni hablar, que está lleno de enzimas, las mitocondrias con todo su paquete enzimático, ¿verdad? De todas las rutas metabólicas. Y el citosol también tiene enzimas. Si bien tiene enzimas muy puntuales que no producen efectos dramáticos de cambios, pero sí rutas muy importantes como la glicólisis, por ejemplo. O, por ejemplo, hay parte de la gluconeogénesis que se hace, parte de la síntesis de graso, como vimos. En la síntesis de nucleótidos intervienen porque algunos de los productos necesarios para las purina y pirimidina pasan al citosol, así que también forman parte, ¿verdad? La vía de las pentosas fosfato también se hace en el citosol. Así que el citosol nomás tiene cierta regulación propia porque no puede haber, por ejemplo, proteasas libres. Una proteasa libre puede destruir una célula. Entonces, ese tipo de enzimas no. Pero enzimas fosforilasas, por ejemplo, obviamente que sí. El hígado tiene muchas quinasas, fosforilasas que son parte del citoplasma. Eso no habría problema. Pero las proteinasas, por ejemplo, están más en compartimientos celulares que fuera, porque pueden, una proteinasa, por ejemplo, o proteasas, pueden romper el citoesqueleto, pueden romper estructuras de sostén, enganche de flagelos, o sea, muy peligroso puede ser. Por eso es que el páncreas toma los recaudos necesarios y genera las proteasas de manera de decimógenos, quimotripsinógeno, tripsinógeno, después de otra, todas las carboxis que se eliminan de manera enzimógenos. ¿Se entiende? Ok. Bueno, y acá algunas definiciones, ¿verdad? ¿Qué es metabolismo? Conjunto de reacciones químicas de los organismos, conjunto de las reacciones químicas de las células. En fin, de ese organismo vivo es un poco redundante, pero no está mal, ¿verdad?
Podemos hablar de un organismo entero, podemos hablar de una célula, pero siempre refiriéndonos al conjunto de reacciones, ¿verdad? Anabolismo es el conjunto de reacciones, pero con el fin de tener nuevos compuestos. Catabolismo es también un conjunto de reacciones, pero con el objetivo de degradar los compuestos. Una vía metabólica, o también le puedo decir ruta metabólica, es la secuencia ordenada, ¿verdad? Esa secuencia que seguimos es lo que denominamos así. Vía anabólica es la secuencia para el anabolismo. Vía catabólica, la secuencia para el catabolismo. Y vía anfibólica es donde se realizan al mismo tiempo tanto reacciones anabólicas como catabólicas y se considera como centros por lo general de control, así como el ciclo de Krebs, ¿verdad? Que tiene procesos anabólicos y catabólicos al mismo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, el ciclo de Krebs degrada el isocitrato, citrato, isocitrato, le degrada el isocitrato. Pero sin embargo, sintetiza GTP. Entonces es una vía que, como está sucediendo todo al mismo tiempo, está produciendo y degradando. ¿Se entiende? Ok. ¿Dónde estoy? Sí, los viernes van a tener. Cuando empiecen a venir al laboratorio de micro, ya vamos a tener presencial bioquímica. Así es. La profe, me tiene que avisar la profe, voy a hablar con ella, con la profe Victoria, y cuando ella organice sus temas, ya van a empezar ustedes a venir a hacer las prácticas y después ya se quedan a bioquímica. Sí, ya van a tener conmigo presencial y con el doctor Sebastián, él no tiene problema en venir presencial, pero si no tienen nada en la mañana, no sé, no recuerdo muy bien el horario. Eso se está encargando la profe Lorena Navarro. Voy a mirar, ¿por qué tienen juega en la mañana? Ah, ya, bueno, le voy a preguntar con el doctor Sebastián entonces. Sí, porque van a venir los momentos de repaso y cosas así, ¿verdad? Y la verdad que es más dinámico presencial. Pero yo voy a estarlo acá, así que no hay problema. Así que virtual presencial, por la teoría no hay problema. ¿Verdad? Este año todavía pues estamos en la transición. Entonces no habría problema tener todavía virtual o presencial la teoría. Las prácticas sí ya las vamos a ir cambiando. Ah, y tenemos varias, algunas prácticas. El profe suele hacer las prácticas para que ustedes vean los azúcares reductores y yo les suelo hacer las prácticas de orina para que vean todos los componentes químicos de la orina. Entonces hacemos análisis de orina, hacemos lo que le voy a decir. Ustedes lo que tienen que hacer es, yo al final, al final del año les doy lo que se llama perfiles. De hecho, ustedes van a dar ustedes tienen en su, así, en la malla curricular bioquímica clínica. Ahí ustedes ven toditos los análisis. Así que no se preocupen. Este año lo que vamos a hacer es que ustedes sepan las moléculas dónde van a encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cómo vas a saber la cantidad de colesterol que tiene una persona? ¿En dónde vas a medir esa cantidad de colesterol que tiene? Vas a medir en el líquido cefalorraquídeo, en la sangre, en la orina, en la materia fecal, en el esputo, en la secreción nasal. ¿Dónde vas a medir? ¿Y cómo vos sabés que está en la sangre?
no se libera. Pensá un poco. ¿Qué palabras te faltan? Por si acaso no se transporta en la sangre. Primero la linfa, ¿verdad? Exactamente. Pero ¿por qué yo no mido kilomicrones y mido, por ejemplo, LDL? ¿Por qué? Las dos son micelas. Pero ¿y por qué yo no voy a medir entonces en la sangre kilomicrones y mido LDL? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque yo no tengo referencia para los kilomicrones. Los kilomicrones dependen de la comida de esa persona. Entonces yo no tengo parámetros de referencia. Sin embargo, con respecto a los lípidos así exactamente ensamblados en el hígado, sí tenemos referencia. Por eso es que yo no mido tampoco IDL, porque IDL es un parámetro intermedio y no me sirve ese parámetro. Yo lo que necesito es saber parámetros extremos. LDL necesito saber porque tiene mayor porcentaje de que tiene LDL, Colesterol, colesterol. Y VLDL, mayor porcentaje de que tiene triglicéridos. triglicéridos. Por eso ustedes piden. O sea, esa es la competencia que tiene que tener el médico, saber qué es lo que va a pedir y dónde pedir, ¿verdad? No, es ir a hacer el análisis. Ustedes nunca se van a ir a hacer el análisis. Ustedes lo que necesitan es interpretar el análisis. Por eso es que dan bioquímica clínica en la carrera y este año justamente se abre, pero está destinado para los alumnos del quinto curso, una optativa que se llama interpretación del análisis clínico, en donde a vos te presentan un caso clínico con todos los análisis que se hace y ahí vos tenés que sacar una conclusión. Pero para eso tenés que haber pasado prácticamente todas las materias para poder entender. ¿Se entiende? Así que yo estoy muy tranquila con ustedes, que van a, por lo menos análisis clínico, van a saber interpretar. Y sí, vamos a hacer una practiquita ahí para que vean todo lo que nosotros los bioquímicos pasamos en el laboratorio. Yo les voy a mostrar, acá tenemos el lector, tenemos la centrífuga, la estufa, para que ustedes vean el ambiente, ¿verdad? Cómo lo que es el ambiente y vamos a analizar un poco. De hecho, la mayoría de los chicos en los años anteriores traían orinas de su papá, de su mamá, si quieren analizar y si sale algo yo les